¿Y qué dicen si desmentimos algunos mitos? Ok, en este segundo capítulo de Craftbusters voy a desmentir otros 4 mitos que pueden ver aquí, 1, 2, 3 y 4, a ver si se hacen la idea de cuáles son. Los que lo conozcan pues ya saben de qué estoy hablando, y son mitos que uno puede encontrar en YouTube, en videos de Facebook, de TikTok, etcétera, etcétera. Listo, entonces sin mucho más preámbulo, empecemos con el primero. Ok, el primer consejo o truco, ya que esto no sería un mito, sino de esos clásicos consejitos que te dicen las personas en los videos, es que la caña puede tener lo que es la fluctuación del agua y de la lava. A ver, Minecraft no es el juego más realista en cuanto a física y todo ese tipo de cosas, pero supuestamente el chiste es que, como podemos ver aquí, el agua se puede expandir hasta acá. Este es el límite, ¿cierto? Entonces el chiste es que si yo coloco una caña acá, esto se detenga hasta aquí el agua y esto se seque. Listo, tal vez con el agua me lo creo, pero con la lava sería absurdo. O sea, pues una lava que quema madera no va a poder quemar un trozo de caña de azúcar. Pero bueno, descubrámoslo. Entonces, si coloco una caña acá, si detiene lo que es el agua. Como pueden ver, se queda hasta acá, literalmente. Entonces, no sé para qué podría ser útil, pero hay momentos, puede que llegue un momento en el que sea útil. Ahora, como podemos ver, la lava, este es el máximo al que llega. O sea, la lava no tiene mucha, no se expande mucho que digamos. Pero si yo colocara una caña aquí, para salvarme la vida, por ejemplo, la va a quemar, ¿no? ¿En serio no la va a quemar? ¿Cómo es esto posible? ¿Se la pueden creer? Esto ya sí es muy realista. Pero sea lo que sea, es verdadero. La caña sí puede tener entonces el avance del agua y de la lava. Increíble. Minecraft cada vez eres menos realista. Ok, el siguiente truco a comprobar es bastante simple. Es muy corto pero útil. Este sí sé que es real porque lo he usado en varias ocasiones, pero puede que haya gente que no lo conozca. Es bastante simple. Como ustedes pueden saber, los personajes de Minecraft miden lo que sería un total de 2 bloques. O sea, yo me puedo parar acá y ese es el límite, literalmente. Pero, ¿ustedes creerían que yo podría pasar por un bloque y medio? A ver, normalmente no, así caminando normal no, pero el hecho de agacharme me permite pasar por este bloque y medio. Como pueden ver, no sé desde qué versión la verdad, pero no lo han cambiado. Los personajes de Minecraft pueden pasar por bloque y medio, ese es el máximo. Ya literalmente si colocar algo aquí, por ejemplo, algo así, ya literalmente ni agachado, ni saltando, ni de ninguna manera podría. O pues ya si lo dejamos así sería lo mismo. O sea, un personaje no puede pasar a la altura de un bloque a menos que hagamos este chistecito. Si hacemos este truquito, no sé si alguien lo conoce, y es colocar una trampilla acá, el personaje se acuesta literalmente y podemos pasarnos hacia agachaditos. Como pueden ver, simplemente es alzar la trampilla, nos colocamos aquí y la bajamos. Y el personaje se agacha. Y así podemos pasar hasta por la altura de un simple bloque. Y una vez comprobemos, ¿podrá pasar por acá por medio bloque? Sabemos que puede pasar por bloque y medio. A ver, puede pasar por 2 bloques, bloque y medio y por un bloque. Pero ¿puede pasar por medio bloque? No, ya, o sea, este es el límite, literalmente no podemos pasar por medio bloquecito, pero ok. Como pueden ver, hasta se pueden hacer túneles en cuevas y todo eso y podemos pasar agachados. Obviamente es muy lento, pero ¿de qué sirve? Sirve. Listo, para el siguiente truco tenemos que irnos a donde nuestro buen amigo Nether. Nunca he entendido para qué sirven los bichitos, pero son muy feos y se ven muy chistosos. Ok, este truco o consejo no será muy útil en el Nether. A ver, nosotros sabemos que cosas que amortiguan lo que es la caída pueden ser camas o el más utilizado que es un cubito de agua. En el Nether no sirve de nada el agua, pero se nos habla de que estas enredaderas retorcidas pueden detener el daño de caída en su totalidad. ¿Por qué coloqué tantas? Porque sé que no lo voy a lograr a la primera, pero igual toca intentarlo. A ver, primer intento, let's go. A ver, joder. Nada, no lo logré, lo sabía. Algo que sí me he dado cuenta es que hacer este es más difícil que con un cubo de agua. Este tiene que ser... ¡Uy! Mucho más exacto. A ver, técnicamente ahí lo puse y me morí. No sé, voy a volver a intentar. Otro intento. Vale. A ver, si voy para acá... No.
Tampoco, joder, y ahí la coloqué. Le tengo bastante confianza a este truco, estoy seguro de que sirve si lo sé. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Uy! No saben cuántas veces lo intenté. Joder, casi que no. ¡Ah! ¡Ay! Soy un idiota, era más fácil de lo que creía. Yo estaba intentando hacer... O sea, estripar el clic justamente al caer, así como lo hago con el cubo de agua. Y era simplemente mantener el clic derecho estripado mientras ibas cayendo. ¡Ah! Ok, sí, es jodidamente difícil, es horriblemente difícil. O yo no sé si es que soy muy malo o bueno, lo que sea. Es verdadero, pero es muy difícil. Así que si se van a tirar así como tipo, wow, voy a sobrevivir con esto súper fácil. No, es realmente muy peligroso y no les aconsejaría que cuenten con ello, ya que es difícil, demasiado. Ok, ¿alguna vez se han preguntado si es posible hacer un círculo en Minecraft? Pues sí, de una vez les voy diciendo que es verdadero y tal vez habrán otras maneras de hacerlo, pero la que yo les quiero mostrar es la siguiente. Como pueden ver aquí con simples corrientes de agua, se puede hacer esta ilusión óptica con objetos girando y es un círculo un poco como tirando a cuadrado, pero es un círculo y se ve bastante bonito. Si quieren saber cómo es muy simple, simplemente toca abrir estos 4 bloques acá del fondo, colocar acá 6, acá otros 6, acá otros 6 bloques para allá, otros 6 bloques para allá, colocar una canequita de agua, canequita de agua, canequita de agua y canequita de agua y tira todo lo que tengas. Puedes hacerlo, por ejemplo, tirando basura. Tiras todo lo que no te sirva y las corrientes de agua lo van a ir agitando, agitando, agitando y como pueden ver se hace un circulito. Bueno, esos serían los 4 trucos, consejos, mitos que vamos a ver el día de hoy. Me sorprendió que absolutamente todos eran verdaderos, así que qué buena, ¿no? Ya saben cómo salvarse en el Nether, saben cómo detener lava, vean, esta ostra ya creció y todo. Saben que pueden hacer pasadizos hasta de un bloque y saben cómo hacer un circulito en Minecraft. Recuerden que el Discord siempre va a estar aquí abajo en la descripción y si te gustó el video puedes dar like, suscribirte y que no se te olvide activar la campanita. Eso sería todo por hoy, hasta la próxima, guapos.